Qué gusto saludarte de nueva cuenta en la cápsula El Derecho de Gil Borja por YouTube. En esta ocasión se titula El México de los ricos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos referimos? Bueno, porque tenemos una gran riqueza territorial. Imagínate, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con muchos ecosistemas. Somos el quinto lugar internacional en riqueza de hábitat. Estamos rodeados de mares. Tenemos la mayor frontera con el país más rico del planeta. Pero eso ha tenido un precio para los mexicanos. Coneval nos dice que con 3,200 pesos al mes puede subsistir una persona. Si lo multiplicamos por 4 integrantes de la familia, pues ya estamos hablando de casi 13,000 pesos para pagar servicios de luz, drenaje, electricidad, alimentación, renta, vestido, entretenimiento, medicamento en caso de enfermedad, pasajes, transporte, combustible en caso de tener automóvil propio. Entonces, haz la suma. ¿Realmente para 4 integrantes de familia alcanzan 13,000 pesos al mes? Pues difícilmente. Es por ello que el Índice de Desarrollo Social de Evalúa de la Ciudad de México nos ha expuesto información muy interesante, donde nos dice que para que una familia subsista dentro de la llamada clase media, dentro de la cual se catalogan casi el 80% de los mexicanos, pero según este índice, solo el 12% de ellos forma parte de ese índice, se requieren por 4 integrantes de la familia 66,000 pesos al mes. Es decir, ganar por persona 16,000 pesos. Para permitir, al mes, obviamente, para permitir pago de renta, luz, agua, alimentación, transporte, todo lo que hemos comentado. Entonces, ¿qué sucede? Pues pareciera que en México tenemos 2 realidades diferentes. Los mexicanos que día a día se esfuerzan, que estudian, que trabajan por tener un mejor ingreso, pero la realidad es que el ingreso pareciera se va demeritando. Este año 2020 ha sido y será muy complejo. ¿Por qué decimos que muy complejo? Por una simple y sencilla razón. No es en sí la pandemia el número de enfermos y el número de muertos que se ha multiplicado exponencialmente, que no guardan relación con lo que a principios de abril nos dijo el vocero oficial de la Secretaría de Salud. Eso dejémoslo por un momento a un lado. No es menos importante, es algo muy complejo y que apenas estamos viendo las primeras cifras. No sabemos qué va a pasar a final de año, no sabemos cómo vamos a concluir el año en cuanto a número de contagios y sobre todo número de decesos. Pero lo que sí sabemos es que desde el mes de marzo, mediados de marzo, se empezó a ver afectada la industria de la construcción, de los servicios, del comercio. Es decir, los sectores productivos empezaron a decaer. Se nos dijo por parte de la Secretaría del Trabajo que no podían cerrar las cadenas comerciales y que no podían despedir gente. La realidad mató la orden presidencial. ¿Por qué? Porque nadie pudo sostener nada más con un discurso una empresa. Hoy más de 600,000 empresas paradas, según BBVA Bancomer. Pero ese dato nos conlleva otros más. Y nos conlleva a saber que urge reactivar la economía. ¿Para quién? Para todos. Para que esa brecha entre ricos y pobres no se vuelva más grande. Quienes pagan la mayoría de los impuestos son los sujetos que están registrados en Hacienda. Son los sujetos que consumen a través de gasolina o adquieren un equipo de cómputo o tu equipo celular, tu teléfono. Imagínate que se te descompone en este momento tu teléfono y no tienes empleo, o lo tienes pero tienes que ayudar a tu familia porque a lo mejor tu padre, tu madre, tu hermano o quien aportaba para el gasto familiar perdió los ingresos. Imagínate que se te descompone tu teléfono, básico para comunicarte a tu trabajo o a tu empresa o con tu familia
o inclusive para poder expresar de manera libre lo que sientes. Bueno, pues te tengo una noticia que demuestra que México se está convirtiendo solo para los millonarios. Apenas hace unos días, en esta misma semana, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que ellos se autonombran R3D, denunció que tanto senadores como diputados en ambas cámaras aprobaron reformas a la ley sobre los derechos de autor. Y esto, o sea, Ley Federal de Derechos de Autor, ¿y esto qué significa? Bueno, pues esa ley regula justamente la titularidad de los derechos y gananciales económicos de quien tiene una creación. Y muchas veces hemos sufrido pérdidas, deterioro, por ejemplo, los músicos, porque hay quien roba, quien mal usa sus invenciones. En Corea, ¿qué es lo que hacen? Me han platicado empresarios que han tenido contacto con coreanos que, ejemplo, si hay una impresora 3D en Alemania, ellos la adquieren, la desarman completa y la perfeccionan, más barata, con menor tiempo quizá de vida, pero al ser más barata y al poderse utilizar de manera constante, en 5 años quizá ya haya un nuevo modelo, un modelo mejor, y entonces lo único que hacen es desechar. El modelo alemán te va a durar toda la vida, 20 años, pero los coreanos venden más que los alemanes. ¿Por qué? Porque aprovechan las tecnologías de otros y ellos innovan. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, están aprovechándose del conocimiento ajeno, lamentablemente, pero están logrando una riqueza. Bueno, en México, y gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC ahora, anterior Libre Comercio, pues el gobierno de México se comprometió con Donald Trump a hacer reformas que permitirían a empresas de Estados Unidos como Google, como iPhone y otras más, el que los mexicanos, por ley, no tengamos acceso a reparar nuestros equipos si no es con el distribuidor autorizado y o el fabricante. Si a ti se te descompone tu teléfono y deseas que te lo revisen, por el simple hecho de que lo abran, de que lo inspeccionen, ya estarían violando esta Ley Federal de Derechos de Autor. E irías o te harías acreedor hasta una multa de 1.700.000 pesos o hasta 6 años de prisión. ¿Quiénes son los beneficiados? Bueno, de manera muy justa, las empresas que crearon los dispositivos electrónicos. ¿Quiénes son los perjudicados? La gente que no tiene dinero ni siquiera para una reparación. Fíjate nada más, las multas de que te acabo de hablar y hasta los 6 años de prisión no solamente es por inspeccionar tu aparato telefónico, por citar un ejemplo, es por inspeccionar, es por reparar, es por dar mantenimiento o modificar un aparato, un vehículo o un dispositivo tecnológico. Si algo nos hemos caracterizado los mexicanos es por nuestra creatividad. Tú recordarás el famoso Volkswagen, el bochito como le llaman todos, se quedaba varado y en cualquier lugar casi decían que te quitabas la agujeta, la amarrabas y lo echabas a andar. Le pegabas con un martillo o con un desarmador más bien en los platinos y arrancaba. Bueno, pues ahora no vas a poder hacer eso, porque todos los vehículos tienen dispositivos electrónicos. Si tu vehículo tiene una falla en un dispositivo electrónico, no lo puedes llevar a cualquier taller. ¿Y qué implica? Que muchos ingenieros mecánicos, que muchos ingenieros en electrónica, que muchos ingenieros industriales, que muchos miles de ingenieros en este país se van a quedar sin ingreso a la falta de trabajo. Hoy estamos viendo cosas increíbles. Se nos prometió un gobierno justo y de izquierda. Se nos prometió un Congreso que iba a dar leyes para la defensa de los mexicanos. Pero el país de los millonarios nos obliga a que la defensa sea en favor de los dueños del dinero. ¿Qué implicaciones tiene?
Pues que muchos ingenieros, muchas familias, muchos técnicos, mucha gente que se ha dedicado al oficio, ya lo dijimos, de la electrónica, la mecánica, etcétera, no tenga un ingreso. Y con ello, la brecha entre ricos y pobres se abra más. Qué lamentable, qué tristeza que un Congreso que en su mayoría tiene un postulado de izquierda, donde debe proteger a quien más necesita, hoy esté votando y avalando estas leyes. Hay que decirlo, es a petición y por presión de Estados Unidos. Hay que entenderlo, Estados Unidos nos tiene económicamente agarrados del cuello, pero ¿dónde quedó esa soberanía que tanto presumían que iban a hacer valer hace 2 años? Que hubo un triunfo electoral por parte de estos diputados y senadores que hoy en mayoría aprueban estas reformas a la ley. Esperemos que el Poder Judicial ponga orden y que cuando organizaciones como R3D y otras más se sumen en una lucha legal, esto venga abajo, porque de otra manera México solo será de los ricos y la mayoría, la inmensa mayoría, nos debatiremos en la pobreza. Por hoy es todo, te agradezco y nos vemos la próxima. Me despido, no sin antes invitarte de nueva cuenta que nos sigas en esta página, que te suscribas al Derecho de Gil Borja, el Derecho de Gil Borja por YouTube, que des like y por supuesto que nos acompañes en Facebook, en Twitter, en Instagram. Vamos a seguir en comunicación, vamos a seguir en contacto y gracias por dejarme llegar hasta donde tú estás.